es la exteriorización de lo que el individuo es, de lo que el individuo piensa. Eso se manifiesta en el vestir. Por esa razón, cuando encontramos el vestido en la Biblia, y lo que vamos a ver hoy es que el vestido tiene rasgos espirituales. Y esos rasgos espirituales se muestran más que en la ropa. El vestir es más que la ropa. Entonces, el vestir hace parte de la conducta, o sea, de lo que el individuo hace, de lo que el individuo piensa. Entonces los creyentes somos instruidos por Dios, no solo en lo que es la vestimenta, sino en la amplitud de la misma. Esta mañana busco entonces con llevarles a pensar en que el vestido no es solo ropa, no es solo trapo, telas, es más que eso. El vestido es la exteriorización de lo que somos. Entonces el vestido cubre y muestra. El concepto de vestirse tiene que ver entonces con envolverse en algo, pero también la idea de arreglarse e involucra la actitud con lo que la persona se arregla. La ropa entonces hace parte de ese arreglo que el individuo va a presentar. La ropa es el envoltorio, pero muestra más de lo que ella es. El vestirse entonces hace parte de esto. El vestido entonces cubre la desnudez después del pecado. Inmediatamente el hombre pecó, salió corriendo a buscar unas hojas de higuera e hizo una especie de taparrabo. Pero Dios vio que no era suficiente, porque el impacto del pecado era mayor. Entonces mató 2 animalitos y le entregó los cueros para que de ellos hicieran sus vestidos. Al comienzo, en la época de la inocencia, donde estaba solo Adán y Eva, dice que no tenía nada de ropa. Pero después del pecado, la concepción de ellos, de su estado, de su cuerpo cambió. Por esa razón, de ahí en adelante, vamos a ver que el vestido es más que eso. El vestido muestra nuestra dignidad. El vestido muestra las funciones que cumple el individuo, el propósito mismo del vestido, pero también involucra el trato que le damos a otras personas. Vestirse es envolverse en, introducirse en una ropa, en una actitud, en una mentalidad, en una condición. Vestirse es mostrar mi relación con Dios por medio de la ropa. Es interesante. Mi relación con Dios por medio de lo que me pongo. El vestido muestra el carácter del individuo, la forma de pensar, muestra su dignidad, muestra su posición frente a Dios y frente a la sociedad. Muestra sus funciones. Cuando la persona era un rey, se vestía como rey. Cuando era un sacerdote, se vestía como sacerdote. Cuando era un jornalero, se vestía como un jornalero. Cuando era un soldado, se vestía como soldado. Hoy también, las personas, nosotros podemos ver y distinguir las personas, sus trabajos por medio de cómo están vestidos. Cuando vemos a una persona vestida de verde, normalmente decimos, ese es un policía. Cuando vemos a una persona vestida con un camuflado, decimos, ¿qué es? Es un soldado. Es un soldado. Cuando vemos una persona vestida con esas, no sé cómo se llama, esas bragas, y tiene el nombre normalmente de la empresa, ese es el trabajador de esta empresa. Entonces el vestido muestra al individuo, muestra sus funciones. El vestido también muestra su reverencia, muestra también su irreverencia. ¿Hay vestidos irreverentes? Claro que sí. Muestra su irreverencia, su irrespeto, pero también muestra su condición social, su condición espiritual, su condición económica. Eso lo encontramos en la época bíblica, pero también en nuestra sociedad actual. Estos más o menos eran los vestidos en la época bíblica. Esta foto la tomaron en esa época y la subieron a Facebook y nosotros la bajamos en estos días. Ahí tenemos más o menos la toga o la túnica
que era una especie de camisón que llegaba hasta la rodilla o hasta los tobillos. Después de eso venía el manto. Normalmente el manto lo usaban las personas de cierto rango social. Los esclavos y la gente pobre no tenían plata para comprar un manto. Era muy costoso. Y la clase de túnica que tenían debajo dependía también de la capacidad que la persona tuviera. Así entonces tenía el color y la clase de tela con la cual se fabricaba la túnica. Después del manto venía la capa. Eso era para personas muy especiales. Después venía el turbante, porque también la cara la cubrían. El calor del desierto exigía que su cara, su rostro, que era muy importante, tenía que cubrirse. Las mujeres utilizaban un velo para cubrirse del calor, de la temperatura, del impacto, de la resequedad del ambiente. Así entonces era más o menos la vestimenta de esa época. La vestimenta revela lo que somos y lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. El vestido es más que una ropa, es más que una tela, es una proyección de nosotros mismos hacia el exterior. ¿Qué es lo que van a ver las demás personas de mí? Es una exteriorización de mi dignidad. Yo soy una persona digna y lo muestro a través de la ropa. No tiene que ver con el costo del vestido, sino con la manera como yo me visto. El vestido entonces refleja lo que somos por dentro. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Usted y yo somos hijos de Dios. Y Dios nos orienta en su palabra. ¿Cómo funciona el vestido? Usted y yo no podemos caer en el error de creer que el vestir es solo ropa, solo tela. Comunicamos más que el solo tela. Muy bien. Ahí tenemos la vestidura del sacerdote. El sacerdote era el representante de Dios en esa época bíblica. Y Dios vistió al sacerdote para que lo representara. Y me llama mucho la atención toda la cantidad de cosas que este hombre decía. Anoche estábamos aquí estudiando con un grupo de jóvenes y yo les decía, yo creo que la vestimenta sacerdotal no se compraba con $1,000,000. Toda la cantidad de cosas que tenía. Las solo 12 piedras que tenía preciosas aquí en el pecho. Tenía una mitra, un efod, un manto, una túnica, un pectoral y una cantidad de cosas. En lo que sigue más o menos hay una lista de cosas, comenzando por los calzoncillos que fueron diseñados con un material, con una tela muy especial y muy costosa. El proceso de fabricación de esa tela de lino fino para que fuese suave era muy largo y costoso. Eso hacía que las telas fuesen costosas. Era muy artesanal. La túnica, el cinturón, el manto, el delantal o efod, el pectoral, el turbante y la diadema de oro que tenía. Quizás el $1,000,000 pasó y se acabó, ¿no? Y no sé hasta dónde quedamos. Pero le cuento que era el representante. La vestimenta de este sacerdote nos muestra que para Dios es importante. Cuando venimos a adorarle a Él, ¿cómo venimos vestidos? Porque el sacerdote iba a encontrarse con Dios. Y me llama mucho la atención entonces que hace parte de la mentalidad del pueblo de Dios. ¿Cómo nos vestimos para Dios? Muy bien. ¿Qué es lo que debemos mostrar? La primera cosa que debemos mostrar es que debemos mostrar quién vive en mí. Debemos mostrar a Jesucristo. Vamos a leer este versículo, Romanos capítulo 13, versículo 14. ¿Todo junto? Dice así: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es eso? Vestir a Jesucristo es ser cubierto de Jesucristo. Cuando la gente me ve a mí,
que vea a Jesucristo en todo mi ser, que vea que Jesucristo realmente está morando en mí, está dentro de mí, y que se exterioriza en todo mi ser, incluyendo mi ropa. Por esa razón Dios lo da como una orden: vestíos al Señor Jesucristo. Por años hemos peleado de que las mujeres no deben utilizar pantalón, de que las mujeres no deben, o que los hombres no deben, los hombres. La solución está allí. Jesús va a guiarte a qué debes ponerte como su representante aquí en la tierra. Recuerda que hoy eres rey y sacerdote. En el Antiguo Testamento era un grupito de personas a quien Dios le daba esa dignidad. Hoy es a todo creyente. Es mostrar a Jesucristo en mi ropa y en toda mi vida. Vestir a Jesucristo es que Jesucristo trascienda en mi vida. Que se vea a Cristo en ti. ¿Sí? Muy bien. Es en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús es evidente. Mi relación con Él es evidente en mi forma de presentarme ante las demás personas. Por eso decía que no solamente es ropa, el vestido va más allá, inicia en tu corazón. Si Jesús está en tu corazón, entonces Jesús se va a ver en lo que tú te pones, en cómo tú te arreglas, en cómo tú te vistes. Es tu problema con Jesús más que tu problema con la sociedad o con la iglesia. Hace años hablaba con una hermana resentida porque los líderes de esa época no permitían que ella se pintara los labios ni que utilizaran pantalón. Hoy en día la mayoría de mujeres utilizan pantalones. Hoy lo que decimos es: el problema no es el pantalón, el problema es el corazón. Y el corazón va a mostrar con pantalón, con falda, con vestido, lo que quiere. Va a manifestar lo que quiere, el estado del corazón, ¿correcto? Así que no debemos caer en un legalismo inútil, infructífero. El individuo entonces es su problema con Dios. Mantenga su relación con Cristo y eso se evidenciará en su vestido. Amén. Eso se verá en su vestido. Muy bien. Ahí tenemos cuando Jesús actúa en el corazón de nosotros. Sigamos. Sigue. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1 al 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia, a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Es la época pasada. Ahora con Cristo es diferente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La presencia de Cristo altera toda nuestra vida. Ahora tiene que verse Cristo. Si está en mi vida, tiene que verse Cristo. ¿Así es, hermanos? Muy bien. La segunda cosa que tenemos que mostrar es el hombre nuevo. El hombre nuevo que somos. Déjenme recordarles algo. Aquí cuando la Biblia está hablando de hombre, no está hablando de sexo. Está hablando de una nueva criatura que fue diseñada. El día que usted creyó en Cristo, Dios lo hizo una nueva persona. Esa nueva persona no tiene sexo. Recuerde que el Señor Jesús dijo
que esa nueva persona allá en los cielos será como los ángeles. No se va a procrear allá en el cielo. En eso consiste entonces. Por esa razón el versículo de Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El versículo, vamos a leerlo todo juntos, versículo 24 de Efesios 4, dice así: y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Eso es lo que Dios dice. Debemos vestir, debemos mostrar ese nuevo ser, esa nueva persona que somos, esa nueva criatura que somos. Eso dice Dios que somos. Y eso se debe ver en mi forma de vestir. El nuevo hombre es diferente, por eso dice que es nuevo. Es diferente, es una nueva naturaleza, es una nueva estructura que incluye un nuevo corazón, una nueva mente para pensar, para tener pensamientos nuevos, una nueva conducta, una nueva esencia. El nuevo hombre es diferente en carácter, es diferente en mentalidad, es diferente en conducta. Lo que vestimos se fabrica en el corazón, se fabrica en nuestro pensamiento interno. Allí nosotros tomamos la decisión cómo vamos a vestirnos, de acuerdo al propósito que el corazón establezca. El vestido entonces hace contacto con las demás personas. De la manera como usted se vista, usted va a impactar a las demás personas y va a generar una respuesta de las personas hacia usted, dependiendo cómo se vista. ¿Así es? Va a generar una reacción de las personas hacia usted. Ok, sigamos. Mostramos entonces nuestro pensar, ¿sigue? Nuestra conducta a través del vestido. Muy bien. Por esa razón la enseñanza de Dios aquí es: despojémonos del viejo hombre, ahora vístase con el nuevo. Más que la tela, el enfoque de Dios está en la esencia de lo que somos. Exteriorice con todo su ser lo que es, en todos los aspectos de su vida, lo que es. Ok. Sigue. 3. ¿Qué mostramos o qué debemos mostrar? Debemos mostrar la dignidad que tenemos. Vamos a leer este versículo juntos, bien fuerte, o ustedes solitos, bien fuerte, para que el micrófono pueda captar la voz de ustedes. Dice así: vestíos Nosotros tenemos una dignidad. En aquella época, en la época bíblica, las personas se vestían de acuerdo a su dignidad. Si eran el emperador tenía que vestirse como emperador. De tal manera que cuando las personas lo ven que es un emperador. Los reyes se vestían como reyes. Me llama la atención que la Biblia nos habla de cómo se vestían los reyes. Mandaban hacer unas túnicas muy especiales, elaboradas de manera especial, y luego la mandaban a teñir. Hay una palabra que usted ha leído en la Biblia, de púrpura. ¿Qué es eso de púrpura? Sacaban un químico extraído de algunos animales especiales, muy escasos, y también de algunas plantas. Y como eran escasos, por supuesto, esto era muy costoso conseguirlo,
Y el proceso de tomar esa prenda y pasarla por ese teñido, el color era impresionante porque no era rojo, era una fusión de rojo con azul fuerte. Y era tan costoso. Y cuando alguien estaba vestido de esa manera, las personas sabían que estaban frente a un dignatario, a alguien de una elevada posición en la sociedad. Dios dice que Él tiene hijos, embajadores, reyes, sacerdotes, que somos nosotros. Aquí en este versículo hay 3 elementos. Hay otros versículos que hablan de la dignidad que nosotros poseemos, dada por Dios. Pero este versículo nos habla de 3 dignidades que representamos frente a la sociedad, delante de Dios. La primera es que somos escogidos. Somos escogidos. La segunda, que somos santos. Y la tercera, que somos amados. Esa es la dignidad. Miremos la primera. Somos escogidos. Dios nos escogió. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿De qué se trata eso de que Dios nos escogió? Sigue, por favor. Él nos entresacó, nos seleccionó. Dice que no era por nuestras obras, no fue por nuestras capacidades, fue por su gracia. Fue por su gracia. Por eso dice Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia o el preconocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Eso fue lo que Dios hizo. Él nos eligió. Efesios también sigue diciendo que nos eligió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Él nos eligió. Esa es nuestra dignidad. Esa dignidad debe mostrarse en nuestra forma de vestir. ¿Cómo te vistes tú? ¿Te vistes como un hijo, como una hija de Dios? ¿O cuando las personas te ven, no ven esa dignidad? Hay un dicho muy lógico: las personas te tratan como te vistes, como te presentas frente a ellas. ¿Cierto? Muy bien. Ojalá que en tu vestimenta pueda verse que eres tú. ¿Quién eres tú? Escogido, amado, aceptado por Dios. Otro aspecto de nuestra dignidad es que somos santos. El concepto de santo es que Dios separa a las personas. Primero las escoge, luego las separa, las aparta y les designa una función dentro de su reino, dentro de su iglesia. En el Antiguo Testamento, a los que Dios consagraba para una función específica, para una relación específica con Él, también le derramaba un poco de aceite encima, que se llamaba la unción. Dios, el día que te escogió y que te llamó para ser parte de Él, de su reino, de su iglesia, para la relación con Él, también te ungió con el Espíritu Santo de Él, con su Santo Espíritu. Por esa razón dice que esa es nuestra dignidad. Y la tercera dignidad que este versículo nos habla es que somos amados. Eso implica, por favor, adelantico, sigue. Amados. Eso implica que Dios tiene una relación especial con nosotros. Me llama mucho la atención que la Biblia dice
que hay solo dos clases de seres humanos en el universo: los hijos amados de Dios y los que están preparados para recibir la ira de Dios. Y dice que Dios está todos los días enojados con ellos. En cambio, ¿qué hicimos nosotros para recibir el amor de Dios? Nada, porque es por gracia. Es por gracia. Somos hijos amados. Y la relación que Él tiene con nosotros es eso. Por esa razón, en Primera de Juan 3 nos recuerda: mirad, analice, entienda, perciba la clase de amor que Dios nos ha dado. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Muy bien, continuemos. Continuamos. Eso nos indica que tenemos una posición delante de Dios. Tenemos una posición. El hecho de ser objetos del amor de Dios, eso nos indica que hay una posición. Usted tiene una posición delante de Dios. No la adquirió por su dinero, no la adquirió por sus capacidades, la adquirió por la gracia de Dios. A Dios le plació en su gracia hacerlo receptáculo de su amor. A Dios le plació también hacerlo a usted transmisor de su amor. Esa es su posición. Esa es su dignidad. Entonces volvemos otra vez. ¿Cuáles son las tres dignidades que usted debe mostrar en su forma de vestir? Primero, usted es escogido. Dos, ese es el tres. Tres, amado. Dos, santo, santo, santo. Entonces, esas dignidades tienen que mostrarse en lo que somos, en nuestro exterior. La cuarta cosa que tenemos que mostrar es su misericordia. Es su misericordia. Otra vez el versículo dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Otro elemento que hace parte de nuestra vestimenta entonces es la misericordia. Y me llama mucho la atención, ¿qué es esto de misericordia? Porque la misericordia, yo me pongo a pensar, ¿qué tiene que ver la misericordia con el vestido? ¿Con un chiro? ¿Con un pedazo de tela? ¿Con una ropa? ¿Qué tiene que ver con eso? Pues sí, porque recuerde que el vestido es más que la tela. El vestido comienza en el corazón. El vestido comienza en el interior suyo y usted proyecta, muestra a través de su exteriorización, y la tela está involucrada en ello. ¿Qué es eso? Y Dios dice aquí: de entrañable misericordia, vístase de entrañable misericordia. Eso indica sentir emociones fuertes, que yo no me insensibilice cuando alguien está pasando por situaciones difíciles. Cuando veo que alguien cae, mis ojos no se cierran. Cuando veo que alguien pasa por situaciones difíciles económicas. Cuando veo que alguien pasa por situaciones, hogares que se destruyen, no nos hacemos insensibles. Eso es la palabra misericordia. Y dice aquí: entrañable misericordia. Esta palabra entrañable quiere decir que yo tengo que moverme, tengo que sentir lo que le pasa a la otra persona, tengo que sentir compasión, tengo que sentir dolor cuando alguien peca, cuando alguien cae, cuando alguien llega a una condición de enfermedad, una situación difícil.
Yo no soy insensible frente a eso. Cuando alguien está llorando, dolido por una circunstancia, ¿cómo te sientes? Los analistas dicen que los seres humanos en Colombia nos hemos vuelto insensibles. Nos hemos acostumbrado a la violencia, al dolor ajeno, que ya no nos hace mella. La iglesia no tiene derecho, no tiene permiso. Dios dice que debemos mostrar ese atributo que Dios ha puesto en nosotros. Ese atributo que fue esencial para que nosotros hoy seamos salvos. Hay que expresar la compasión en mi actitud, en mis actos, en mi vestir. Señor Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos también serán tratados con misericordia. Santiago dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. ¿Ha visto eso? Seres humanos con una lupa bien grande buscándole los errores a los otros para destrozarlos. Y si tiene una cámara y si tiene la capacidad de mostrarlo por la televisión, mejor todavía. Ese es el mundo. Pero la iglesia no tiene derecho. La iglesia no tiene permiso, porque la iglesia nunca debe olvidar que si está aquí es por la misericordia de Dios. Si recuerdan cuál fue el problema de los judíos, el representante de los judíos, un fariseo: Señor, gracias porque yo no soy como esos pecadores sucios. ¿Y qué decía? El que despreciaba por su pecado, ahí arrodillado llorando, decía: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Una persona que no expresa misericordia no ha entendido por qué razón vive, sino por la misericordia de Dios. Eso se lo repitió Dios al pueblo de Israel. Israel, no ha sido por tu pecado, no ha sido por tu buena conducta que tú estás en pie, es por mi misericordia. Y uno de los atributos de Dios impresionantes y que debe ser entendido es eso: Jehová, Jehová, grande en misericordia. Si no fuera por tu misericordia, ya habríamos sido consumidos, dice la Escritura. Por eso, el creyente tiene que mostrar este atributo de Dios en su forma de manifestarse, de presentarse ante los demás. Okay. Es interesante que hace algunos años nos presentaban imágenes de esta. La imagen hacia allá, hacia su izquierda, es una imagen de África. Pero la imagen que sigue, la que está al lado, puede ser aquí en Colombia. En Cúcuta hay niños que no tienen vestidos, que no comen 3 veces al día. Niños que no tienen papás. Y usted tiene una nevera, usted tiene una cama, en la nevera, así sea una cubeta de hielo, se encuentra. Para ellos esto es una ilusión. Démosle gracias a Dios porque tenemos, pero también tengamos compasión de los que no tienen. Amén. Cuando vea a un hermano que cae, lo que la Escritura dice es esto. Sigue, por favor. Bueno, ahorita mostramos la otra cosa. Hay que mostrar benignidad. ¿Qué es eso de benignidad? La palabra benignidad indica un trato suave, hacer el bien de manera suave y de manera excelente. De manera excelente. Entre nosotros a veces no mostramos benignidad. Alguien nos pide un pedazo de pan y le decimos: toma. Eso no es benignidad. Eso no es benignidad. Y nos hemos creído con el derecho de tratar duro a las demás personas, sobre todo aquellas con las cuales nos creemos con cualquier clase de derecho. El término benignidad tiene que ver entonces con hacer el bien de manera suave y excelente, de manera correcta,
Y me llama mucho la atención que esa es la actitud de Dios para llevarnos a nosotros al arrepentimiento. Romanos 2 dice: ¿o ignoráis que su benignidad te guía al arrepentimiento? Recuerden, no es a los gritos, no es a los golpes, es suavemente. Sobre todo a nosotros los varones a veces nos gusta y creemos que es a través de la violencia que logramos las cosas. No. A veces las mujeres también usan ese tipo de estrategia. Es por la fuerza. Es como yo quiero y punto. Así no es. La benignidad no implica esto. No está de acuerdo con eso. El trato benigno implica tratar a las demás como Dios me trata a mí. Es por su benignidad. Benignidad trata suave, tierna y amigablemente a los demás. ¿Saben que nosotros somos especialistas en alejar las personas de nosotros? Porque nos hace falta mostrar este atuendo que Dios nos ha dado, que es la benignidad. La benignidad es usar palabras suaves para tratar a las personas. Es tener una actitud acorde a nuestro carácter y a nuestra dignidad espiritual. Un ejemplo de ello, lo que tenemos aquí. Sigue, por favor. Por ejemplo, ¡calle jeta! ¿Cierto? ¡Cierra la trompa! Eso no se llama jeta, se llama boca. Ahora, es posible que usted diga boca, pero con la actitud con lo que dice, usted está hiriendo a las demás personas. Eso también ofende a Dios. Quite las patas de ahí. Eso no se llama. Quite las corvas. Mire cómo tiene las corvas, sucia. No, eso se llama piernas. Quite el buche de ahí. No, eso se llama senos. ¡Cálleje! ¿Acaso no es mejor? ¿Podría hacer silencio, por favor? Es que estoy aquí. ¿No sería mejor? ¡Quite de ahí! La benignidad entonces podría ser, podría retirarse, o mejor, me retiro yo. Todavía mejor, me retiro yo. ¿Entendió? ¿Sí entendió lo que le dije? ¿No sería mejor? ¿Me comuniqué? ¿Sí le comuniqué lo que le estoy tratando? ¿Me hice entender? Cualquier palabra ofensiva, hiriente, no hace parte del vestido que Dios nos dio para presentarnos ante las demás personas. La benignidad tiene que ver con un trato suave, excelente, un trato correcto delante de Dios. Cualquier trato que se salga de la benignidad, no está de acuerdo Dios con eso, y usted tiene problema con Dios. No vaya a creer que la cultura en la cual crecimos o la manera como nos criaron nuestros papás es explicación para Dios, es justificación para Dios, lo siento. Mi abuela me decía cómo la trataba el papá. Impresionante. Los niños no podían estar donde estaban los adultos. Es más, a los perros a veces se les permitía estar y a los niños no. Y un niño no podía hablar. ¡Cállese! Estamos hablando los adultos. Eso no es benignidad, hermanos. Crecimos o crecieron ellos en ese ambiente, luego ese mismo ambiente se lo transmitieron a los papás y allí muchos de nosotros crecimos. Este no es el trato correcto. El trato correcto es el trato de Dios y el trato de Dios es benignidad. Amén. Tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que aprender. Otro, humildad mental. El término humildad allí realmente es la composición de dos vocablos. El término humildad, que es tapeino,
y froneo, que es una forma de pensar humilde, la cual obtenemos de Dios. Filipenses 2 nos enseña que así piensa Dios, que así piensa Cristo, que así actúa Cristo, y no de manera distinta. Sigamos, por favor. Vestidos de humildad. ¿Sí? Humildad de reconocer lo que somos. ¿Qué somos nosotros? Hombre, solo somos seres humanos, no somos Dios. Por lo tanto, somos imperfectos. Por lo tanto, nos equivocamos. Por lo tanto, fallamos. Por lo tanto, pecamos. Porque hay problemas entre nosotros, en la relación de nosotros. ¿Por qué creemos que no nos equivocamos? Si se nos cuenta reconocer el pecado, todavía estoy en pañales frente a la humildad. La humildad no admite ninguna manifestación de orgullo. Orgullo, vanagloria, es creerme que soy más que otros, inflarme y siempre hablar. El carro mío es el mejor, la moto mía es la mejor. Lo que yo hago es lo mejor. La mejor comida que se hace es la que se hace en mi casa, la que hago yo. Los demás no saben hacer comida. Si soy mecánico, el mejor mecánico soy yo. Y así lo tienen ustedes, ¿verdad? Cuando usted va a buscar en cualquier taller, entonces, ¿dónde le hicieron esto? Se lo hicieron mal hecho. Porque siempre aparece la vanagloria. Si nosotros lo hicieron mal hecho, el único que hace bien hecho soy yo. El que hace tinto. Los demás tintos son feos. El mejor tinto es el mío. Los que hacen el arroz, en fin, lo que se haga, los zapateros, la mejor zapatería, lo que sea, lo mejor es lo mejor, lo mío. Los demás no sirven. Eso se llama vanagloria, hermano, jactancia, y eso es pecado delante de Dios. Eso ofende a Dios, y usted estará en el ojo de Dios para enseñarle a pensar de manera humilde. Déjeme decirle que cuando Dios nos mira como somos. Por esa razón el Salmo dice, Él se acuerda de que somos polvo, de que si vivimos solo es por su gracia. Humildad entonces es reconocer que los demás son como yo también. Vamos a leer este versículo todos juntos. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Depende su actitud, depende su pensamiento. Si usted mira con humildad, usted va a mirar a los demás así. Ellos merecen mi respeto, ellos merecen mi buen trato, ellos valen. Si usted mira a los otros con orgullo y los mira así, no vale, hacia abajo. Analícese cómo está pensando, analícese cómo está mirando para que pueda corregir esto. Muy bien. 7. Otra cosa que hay que mostrar hacia los demás es paciencia. Paciencia. ¿Qué es paciencia? Vamos a mirarlo. Paciencia es, el siguiente, por favor, es extender o alargar el ánimo sin angustiarme. Cosa que Dios trabaja con nosotros, ¿no? Nos pone a esperar. ¿Qué está haciendo Dios cuando nos pone a esperar? Enseñándonos la paciencia. ¿Qué está haciendo Dios cuando nos quita las cosas? Porque igual van a llegar en el momento que Él quiere, cuando le ha aprendido. Por esa razón Santiago dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y caballos. Para llevarnos a la madurez, a la perfección, a la cabalidad, Dios nos quita las cosas. Una de las cosas que a veces nos quita es esto. Y nos hace esperar. Esperar. Hasta la carretera nos quitan, no. Para llegar a Chitagá, ¿qué hay que hacer? Esperar.
Interesante. Y tenemos que esperar. No hay nada que hacer. Y él dice, hay que esperar. Y el ejemplo está allí. Los profetas pasaron por este proceso. Hay que esperar hasta la venida del Señor. Hay que esperar en la misericordia de Dios. Muy bien. Y una manera como enseñarnos Dios o practicar la paciencia es soportando. 2, perdonando. Por esa razón Dios permite que nos ofendan para que aprendamos la paciencia. Y 3, aprendiendo esta otra. No quejándose, o sea, no decir nada. Si le sacan la muela, hay que aprender. Estamos en la escuela de Dios, hermanos. Estamos aprendiendo. Y por último, el último elemento de esta mañana que tiene que ser parte de nuestro vestido es el amor ágape. Me llama la atención que el versículo comienza diciendo, y sobre todo, ¿recuerdan ustedes cuando hablamos? Vamos a recordar la vestimenta. Primero el taparrabo o los calzoncillos, que en aquella época de pronto le decían boxer, y de pronto también tenían sus nombrecitos por ahí y todo light. Después venía la túnica, que era la manta esa, la túnica es diferente de la manta. La túnica que era como una toga, desde acá hasta aquí o hasta la rodilla. Después viene el manto y después viene la capa. La capa era el sobre todo. Por esa razón, el versículo 14 dice Dios, después de toda esta cantidad de tela que ya pusimos, ahora viene lo que cubre todo. ¿Cuál es? El amor. Vamos a leer el versículo. Dice así: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Oiga, Dios quiere que estemos unidos. Dios quiere que no peleemos. Dios quiere que estemos cerquita, que estemos vinculados, que estemos amarrados. Y por esa razón nos da su amor. Su amor ágape. Juan 13:35 dice: en esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hay varios versículos que leer. Ya vamos a terminar. Pero es muy importante que prestemos mucha atención a lo que Dios habla del amor. Vamos a leer juntos. ¿Está bien? Dice así: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Un momentito. ¿Cómo se sabe que alguien no es de Dios, que no es un hijo de Dios? No ama a su hermano. Así de sencillo. ¡Ay, yo lo amo! Todos los días le digo que lo amo. Espérenme un momentito, tranquilo, ya llegamos allá. Y ahora más tarde usted me va a decir si lo ama. ¿Correcto? Versículo 11 dice así: porque este que hemos oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. La orden de Dios ha sido siempre: ame a su hermano. Ame a su hermano. 12. Hay una doctrina que comenzó con los hijos de Adán y Eva. La doctrina del cainismo. ¿Qué es el cainismo? Matar, hacerle daño al hermano. Versículo 13 al 16, voy a leerlo para ustedes, hermanos míos. No os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Un momentico. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Otra vez, ¿cuánto sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Amamos al hermano. Si no se ama al hermano, no hay evidencia de que se ha nacido de nuevo. Así de sencillo. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Uy. Todo aquel que aborrece a su hermano es un seguidor de Caín. Los seguidores de Dios, los hijos de Dios, los que siguen la doctrina de Dios, siguen la conducta de Dios, que es amar al hermano. Como decía un predicador muy famoso de nosotros, algunos le llaman el cuentachiste de Neira,
Me decía que hay hermanos que agarran de almuerzo, hermano al picadillo, ¿no? Y lo pican ahí en el plato. No, si se recuerda que el hermano y comienza a hablar. Veneno para su familia, que no querrá ir a la iglesia. ¿Cómo va a ir a reunirse con un poco de...? No está permitido por Dios. Es prohibido. Mi tarea es amar a mi hermano, no destrozarlo. No destrozarlo. Que el Señor nos guarde a nosotros de hacer eso. ¿Cierto, hermano? Si usted ve a un hermano que comienza a hacer picadillo de otro hermano, mejor sálgase de ahí. Hermano, conmigo no cuente para esto, porque yo no quiero. Vaya, usted lleve su juicio usted solo, o usted sola. A mí déjeme aparte de ese cuento. Le aconsejo eso, porque no quedará impune quien tal haga. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. Aquí viene, hermanos. ¿Ama usted a su hermano? ¿Ama usted a su hermano? Versículo termina diciendo: también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. ¿Qué tal eso? Usted dice que ama. ¿Usted es capaz de entregar su vida por su hermano? Interesante, ¿no? Sigamos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿Qué dice Dios? Hermanos, amar no es decir, ay hermano, yo te amo, te amo. Ahora viene la cuenta. ¿Cuál es la cuenta? Ve a su hermano tener necesidad. Dios va a traerte un hermano que tenga necesidad para que practiques ese amor que ha derramado en tu corazón, esa capa que cubre todo, ese vínculo perfecto. Así es, hermano. Nos asustamos cuando hay necesidades, pero todo eso hace parte del propósito de Dios. Ahora sí, ¿amas a tu hermano? Dios te muestra la necesidad del hermano y cierra su corazón. Entonces, ¿qué dice Dios? El amor se muestra es con hechos. De verdad. ¿Amén, hermanos? Entonces hay 8 cosas que tenemos que mostrar. ¿Así es? 8 cosas que hacen parte de nuestra vestimenta. La primera, mostrar al Señor Jesucristo, que se vea Cristo en mi vida, que se vea Cristo en mi vida. Número 2, mostrar el nuevo hombre que somos. Número 3, mostrar nuestra dignidad, y nuestra dignidad son 3 según ese versículo 12 de Colosenses 3. Primero, que somos escogidos, que somos santos, que somos amados, que somos amados. 4, hay que mostrar misericordia. 5, hay que mostrar claro, ¿cómo se muestra la benignidad? ¡Cállate la jeta! ¿Cierto? No, señor. Con un trato suave y excelente. Excelente. 6, hay que mostrar humildad. La humildad es reconocer lo que somos. Lo que somos. No somos más que nadie. Por esa razón, todas las personas debemos tratarnos con valor. La iglesia debe tratarse con un valor. 7, hay que mostrar paciencia. Y 8, hay que mostrar amor ágape. Que la gracia del Señor nos ayude. Voy a pedir al hermano Hernando que tenga la bondad de orar. Bendito Dios y Padre eterno,